Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Romanos, la epístola a los romanos. Todos, la epístola. Muchas veces hemos leído, hemos compartido, hemos aprendido, pero queremos recordar el tema de Romanos. ¿Cuál es el tema de Romanos? El Evangelio de Dios. El Evangelio a las naciones. Antes se había compartido, incluso en los días de Jesús, cuando estaba caminando, ya a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después que murió y resucitó, el Evangelio se extiende a todas las naciones. Y trata en este libro de Romanos precisamente ya aquel a quien Dios había elegido, por supuesto, y otros más, pero principalmente al instrumento escogido ya para esta labor. Dios sabe cómo hacerlo, Dios sabe, prepara desde antes. Entonces el tema de Romanos es el Evangelio de Dios, basado en la justicia de Dios. Es la justicia de Dios. El Evangelio, dice, es poder de Dios para salvación. Pero está basado en la justicia de Dios. Ninguno de nosotros hemos adquirido, tenemos justicia como para alcanzar esta salvación tan grande, esta salvación que es gratuita y eterna. Es por la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Toda la gloria y la honra es para Él. Si hoy estamos en Cristo, permanecemos en Él, es por su justicia. Por eso es toda la gloria y la honra es al Señor. Nadie vaya a creer que uno le aceptó porque quiso, como decir, le hice el favor de aceptarle. No, el favor viene de Dios, es por gracia, por medio de la fe, hermano. Entonces el tema de hoy, si lo podemos titular así, el Evangelio a las naciones. Ese es, a todo aquel que cree. Antes se había predicado ya el Evangelio también, el Evangelio primeramente al pueblo de Israel. Eso le dijo en un pasaje a sus discípulos, ya lo vamos a ver. Entonces Romanos empieza de esta manera, miren, la epístola a los Romanos. Dice así el escritor. 1:1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si a este versículo lo observamos, tiene 3 partes. Hay una coma en cada parte, si lo ves en tu Biblia. Primero dice, se identifica la persona, Pablo, siervo de Jesucristo. Hay una coma. Siervo, servidor de Jesucristo. Luego dice llamado por a ser apóstol. Es que no se hizo él apóstol, ¿ya? Como que en nuestros tiempos por ahí aparecen muchos apóstoles. Dios lo llamó. Dice llamado, este llamado es de parte de Dios. Llamado a ser apóstol. Una coma. Apartado. ¿Para qué? Para el Evangelio de Dios. Mire, tiene 3 partes. Ese versículo, si lo observas, hermano, ¿ya? Entonces, miren.
Pablo, servidor del Señor Jesucristo, siervo del Señor Jesucristo, porque él tuvo su apostolado, no es de hombres, es por llamamiento divino, directamente de parte del Señor Jesucristo. Lo sabemos, sus testimonios están hechos de los apóstoles. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo, ¿no? Y ahora te voy a enviar lejos. Entonces, y apóstol por llamamiento divino, no por hombre, elegido o llamado para predicar el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, buenas nuevas de salvación a todas las naciones, hermano. El evangelio había prometido Dios desde antes el evangelio, pero no se había manifestado. Dios lo guardó para en su tiempo manifestar y revelar esta salvación tan grande. El evangelio fue prometido en las Santas Escrituras. Cuando dice Santas Escrituras, pues ese es el Antiguo Testamento, hermano. Ahí estaba incluido, pero estaba velado, no revelado. Entonces, miren, y Pablo, el apóstol, ya llamado, establecido por Dios, para predicar el Evangelio de Dios, buenas noticias de salvación. Primera Pedro dice así, vamos a volver, pero Primera Pedro dice así, hablando del Evangelio, que estaba prometido en las Santas Escrituras. Primera Pedro 1:10 dice así, 1:10. Los profetas lo habían profetizado en el Antiguo Testamento ya. Dice así, 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinado a vosotros, está escribiendo a la iglesia, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ellos profetizaban y decían, ¿qué es esto? A ver, veamos en las Escrituras. ¿Quién es? ¿De quién se trata? ¿Qué es esto de la salvación? Por gracia. Los profetas investigaron, no se quedaron nada, hablaron, profetizaron. Pero ellos investigaron en las mismas Santas Escrituras. No había Nuevo Testamento. Ni nada. Diligentemente indagaron, investigaron acerca de esta salvación, escudriñando, miren, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba también en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué anunciaba? Los sufrimientos de Cristo. Alguien va a sufrir. Isaías lo profetizó. Y otros más, los sufrimientos de Cristo. Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y las glorias, miren, no solamente el sufrimiento de Cristo, ya los sufrimientos, sino las glorias que vendrían tras ellos, después de su resurrección. Estaba profetizado, pero no estaba revelado. Entonces dice el Evangelio que recibió Pablo, ¿ya? Dice en Gálatas, miren, Gálatas, Pablo, solo unos versículos estoy tomando, Gálatas, a los Gálatas.
en el capítulo 1, bueno, está hablando todo eso, el capítulo 1 y el 11. Mas os hago saber, hermanos de Galacia, la iglesia del Señor, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. ¿Por qué? Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí se reveló, a Él se le reveló, hermanos. Habla del misterio escondido desde tiempos eternos en Efesios. Si vamos al siguiente libro, que es Efesios, era un misterio que estaba oculto, escondido, pero estaba aquí en las Santas Escrituras. Los profetas lo hablaron, pero no se les reveló a ellos, porque no era para esa época, sino para esta época. Efesios 3, es largo, pero la parte, a ver, sacamos unos versículos. Efesios 3, 8 dice así. Pablo sigue hablando que él había recibido esta administración de la gracia de Dios. Y en el 8 dice, 3:8, a mí, dice, mire, personalmente, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, o sea, entre las naciones gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. ¡Qué poder! ¡Qué riqueza! ¡Qué revelación! Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Era un misterio escondido, pero revelado en esta época. Entonces miren, el tema de Romanos es el evangelio a las naciones, que se manifestó, que se reveló en su tiempo, hermanos. El misterio. Y Pablo fue escogido para anunciar, por supuesto, todos los que con él estaban y todos los creyentes. Entonces dice Pablo, después de Romanos que hemos leído, uno que dice, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios. El 2, Romanos estoy 1, ahora el 2. El evangelio de Dios, el 2, que Él había prometido antes, le está diciendo, por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Mire, atienda, acerca del Señor Jesucristo, que era, ¿de qué linaje? Perdón, del linaje de David, según la carne, de la descendencia del rey David, de la familia de los reyes, de los nobles, de la familia davídica, familia de reyes, pero esto según la carne. Luego dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Según la carne, de la familia de David, según el Espíritu, Hijo de Dios. Está diciendo, Hijo de Dios, por la resurrección, hermano. Según la carne, cumplió su propósito, pero según el Espíritu, como Hijo de Dios, hoy vive. Aquel Hijo de David murió crucificado en la cruz del Calvario, murió,
pero resucitó. ¿Ya? Y es manifestado como Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. El Hijo de David, el linaje del Hijo de David murió, pero resucitó para nunca más morir, porque es Dios sobre todas las cosas. Y el 5 dice, en Romanos 1:5, ¿y por qué recibimos? Por el resucitado. ¿Por qué recibimos? ¿Qué recibimos? La gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Aquel hijo de David un día les dijo a sus discípulos, les envió a predicar, por camino de gentiles no vayáis, ni en casa de samaritanos entréis, sino id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan donde los gentiles. Ahora el evangelio se ha extendido a todas las naciones, por amor de su nombre. Y entonces Pablo dice, ya, en el capítulo, ahí en ese mismo capítulo, el versículo 14, Pablo recibió esta labor, esta función, este ministerio, este apostolado, para todas las naciones. Los discípulos de Jesús que estaban caminando con él, aquellos fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Pablo a todas las naciones, o sea, su labor era extenso, mucho más. Y entonces él, como apóstol, ya viendo esta responsabilidad, el 1:14 dice, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. ¿Qué debía Pablo? ¿Dinero? ¿Cosa? Debía entregar el mensaje. Soy deudor. Por eso su ministerio fue amplio, imparable, se esforzó tanto. Él consideraba, ni mi vida decía, con tal que acabe el ministerio, que ya la labor y el ministerio que recibí del Señor. Yo soy deudor. Tenía que llegar el mensaje a las naciones. Deudor, no debía plata, no debía. Tenía que entregarles el ministerio porque el Señor le había mandado. Más adelante, después, fueron los que siguieron, y nosotros también tenemos una responsabilidad de entregar este mensaje, hermano. No seamos deudor del Evangelio. Cada oportunidad que se nos presenta, pues hay que dar lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos darlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para no ser deudor. Pablo dice, a griegos y no griegos, sabios y no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Roma estaba lejos, como queremos, se ve, tuvo que hacer la travesía para alcanzar Roma. A vosotros que estáis en Roma. Y este versículo bien conocido por todos, pero no sé si todos lo practicamos. El 16, todos, a la voz de 3, 2 y 3. Porque es poder de Dios para salvación a todo lo que
Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios para salvación de los perdidos. Millones de gentes están perdidos hoy en el mundo. Pero miren, la iglesia tenemos la responsabilidad de comunicar este mensaje. No avergonzarse, como Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La salvación no viene porque nosotros hagamos algo, y por supuesto tenemos que abrir la boca. Es el poder de Dios que salva a todo aquel que cree. Al judío primeramente, ya te ha dirigido, su pueblo terrenal, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Porque en el Evangelio se revela algo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, hermano, no la justicia del hombre, no es por obras, es la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, nuestro deber como creyentes también es entregar el mensaje para no quedar deudor ante Dios. El que salva no es el hombre, no es el predicador, es comunicar el mensaje, el Evangelio, y es el poder de Dios que obra en los corazones. Porque en el Evangelio es la justicia no humana, sino la justicia de Dios. Se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Y a Timoteo lo escribió también. Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Le escribió. Y eso es para todos también. No te avergüences. No te intimides. Va a haber oposición, como que Pablo lo tuvo cuánto en toda su trayectoria. Oposición va a haber. Se te van a burlar, te van a rechazar y mucho más, menospreciar. Pero nuestro deber, abrir la boca y transmitir el mensaje para no ser deudor en aquel día. Es por fe y para fe, hermanos. Mateo les estaba diciendo de esto. A ver, vamos a Mateo. San Mateo, cuando estaba el Señor caminando por las calles terrenales, por las calles de Palestina, Él envió a sus discípulos, 12 discípulos. Mateo 10. El versículo 1 dice así: entonces, llamando a sus 12, el Señor Jesús, en los días terrenales de su cuerpo, entonces llamando a sus 12, los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, miren, autoridad, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego da los nombres de los 12 apóstoles ahí, ¿ya? Están los 12.
El 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, esto es lo que les dije antes, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue diciendo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Toda la autoridad que respalda al mensaje. El reino de Dios se ha acercado. En esta época ya no predicamos, el reino de Dios se ha acercado. Nosotros ya estamos en el reino de Dios. En Colosenses dice, nos trasladó al reino de su amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón. Y por ahí se escucha, ¿no? Claro, por eso es necesario escudriñar la palabra, y dicen por ahí, predican, el reino de Dios se ha acercado. No, ya, era en esos días. Ahora ya estamos participando de esta gran bendición de estar en el mismo reino de Jesucristo, hermano. Bien importante es escudriñar las Escrituras, hermano. Estoy aprendiendo, les digo. Soy un aprendiz, pero hasta donde entiendo, les comparto también, hermano. Es importante escudriñar, hermano. ¿A qué venimos a congregarnos? A tener una preciosa comunión, a alabar al Señor, pero a ser instruidos, a aprender, a escudriñar la palabra del Señor, hermanos. Eso entiendo, eso me dijo, estaba escudriñando y eso me dijo. Me vino al corazón. ¿Para qué se congregan? No es un momento de, bueno, satisfacción, es lindo compartir, adorar. Pues toma la Escritura, escudriñar, hermanos. Así que en esos días les envió, no vayas por camino de gentiles, pero cuando resucitó, hermano, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, al judío primeramente y luego al griego. Cuando resucitó y vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, hermano. Y en esta ocasión, en el Hechos 9, Pablo fue llamado para esta labor específica de enseñar. Pablo apóstol, que recibió directamente la enseñanza del Señor Jesucristo. Estuvo muchos años en Arabia, no dice qué hizo, pero estaba en comunión, seguro. Arabia, a un lugar de retiro. Antes teníamos retiros aquí, ¿ya? ¿Para qué? Para orar, escudriñar, en fin. Pero Pablo estuvo en Arabia, recibiendo la instrucción. Eso se da a entender. Pablo fue llamado después de la resurrección de Cristo por el mismo resucitado y le dijo, ya le envió, ahora me vas a ser testigo ante los reyes, ante el pueblo de Israel, los reyes y los gentiles. Como que así se ve en Hechos de los Apóstoles. Romanos, volviendo, estamos en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, y el versículo 14, el versículo 14, ya lo hemos leído, ¿sí? Evangelio, para cerrar.
hasta el 17, ¿no? Dice, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, habla de que él recibió la revelación directamente del Señor, hermano. Entonces, si es directamente del Señor, ahí no hay error. Y él lo comunicó. ¿A quiénes tenía que comunicar? En Gálatas dice esto, Gálatas, ¿ya? 1, o lo hemos leído, 1, 11 y 12 dice, lo hemos leído, pero lo voy a volver a leer, Gálatas 1, 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre. ¿De dónde aprendió alguno? Sino por revelación de Jesucristo. El Señor Jesús, en los días que caminaba por esta tierra, se proveyó, llamó 12 apóstoles, entre los cuales algunos eran pescadores, ¿verdad? Que con su red pescaban peces. Y el Señor les llamó, síganme, yo os haré pescadores de hombres. Pedro, su hermano Andrés y otros más hermanos, pescadores, yo os haré pescadores de hombres. Como que lo hicieron. Pedro, después que después de la resurrección de Cristo, predicó. Pero Pablo, por así decir, echó las redes mucho más lejos. La red para pescar, ¿no?, a las naciones. Pablo fue llamado para esa misión. Su red, por así decirlo, lanzó lejos. ¿Y cuánta gente? Fue atraído al Señor, para su reino eterno. Pablo fue el encargado de predicar y proclamar el evangelio a todas las naciones. Mucha gente de todas las naciones y pueblos y lenguas. Y hoy estamos nosotros también entre ellos, los que por la gracia de Dios estamos perseverando y tenemos esta misión, esta labor de también echar las redes a las naciones. No vamos a viajar, tal vez algunos, pero al mundo. A todos se nos dio la labor de echar la red para atraer gente, para que sean atraídos para el reino de Jesucristo, reino eterno. No vamos a poder ir, algunos, o la mayoría, a todo el mundo. Pero tenemos un mundo que nos rodea, una familia que nos rodea. Ese es nuestro mundo en el cual nos desenvolvemos, hermano. Tu familia, tu trabajo, allá donde te desempeñas tu labor, ese es el mundo que Dios nos ha designado para también echar la red y atraer a las gentes. Somos enviados también a predicar el evangelio en el mundo donde nos desenvolvemos, hermanos. Tenemos esa labor, hermano. A Timoteo le digo, pues, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. Ahora es normal, natural. Mucha gente religiosa no lo acepta, se burlan, te insultan, pero nosotros seguimos echando la red.
Seguimos cumpliendo la labor, aquella misión que está escrito también: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hasta lo último de la tierra, dijo. Cada uno de nosotros tenemos esa labor para no quedar deudor delante del Señor, hermano. Romanos 10, ahí mismo, Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Venimos a congregarnos, vivimos la vida cristiana, queremos dar buen testimonio y a veces nos fallamos, hermano, pero hay algo que tenemos que cumplir: el Evangelio, entregar el Evangelio a toda criatura. El que se convierta a eso no es de parte del que echa la red, es de parte del Señor, que toca los corazones, redarguye por su espíritu, pero nosotros tenemos la labor de predicar el Evangelio, hermano. Romanos 8. No te preocupes si alguien le has predicado y no se ha convertido. Tal vez en una reunión, en un lugar, nadie te ha dado importancia, pero tú ya has entregado el mensaje que Dios nos ha dado, hermano. Te lo digo por experiencia, y seguramente muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Apenas me convertí, pues, hermano, a la calle a predicar. Era tan joven, me paraba en cualquier lugar. Me recuerdo allí en la Garita de Lima, la gente sentada ahí. ¿Cómo empiezo?, dice uno. ¿Qué les digo? ¿Cómo empiezo? Algo se le viene. La gente distraída y conversando, sin aparato, sin nada. Entonces, señores y señores, algo así, ¿no? Le pido su atención por unos minutos, unos momentos. Quiero hablarles de este mensaje y algo así, ¿no? Hermano, a veces empezar es, para mí me pasaba eso. Estoy dando la parte de entonces, y mucho más. Apenas convertí. Uno que verdaderamente ha sido renacido, el Espíritu de Dios redarguye, y es un deleite predicar de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha salvado, hermano. No te avergüences de dar el testimonio, hermano, del Señor Jesucristo, en el lugar donde están. Muchos se van a reír, muchos se van a burlar. ¿Cuántos se me han burlado? A veces la familia mismo. Se me han burlado. Otros que creían, otros que decían ser cristianos, de sectas, se me han burlado así personalmente. Y otros, en toda forma. Sigo adelante. Hermano, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No es mi poder, no soy yo soy tan débil, ¿qué puedo hacer para salvar? Es el Evangelio de poder, hermano. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levántate, habla. A la gente no se le gana llamando aquí adentro para predicar y ganar. Hay que salir afuera, hermano. Hay que predicar. Aquí estamos para edificarnos, hermano. No es invitando aquí un café y que vengan, se toman el café y nunca más aparecen. Hay que predicar allá afuera, hermano. Mucho más en este tiempo. Hermano, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, quería leer Romanos 10, 8, 15, 8, 10, 8, dice así. Y dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, de los resucitó de entre los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es hablando en esta dispensación. Ahora en el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán? Hay que hacer oír. Sí, les prediqué. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya el envío fue hecho allí cuando resucitó, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermosos son los pies, dice. Porque en la armadura los calzados son el Evangelio. Una noche me soñé, estaba descalzo y caminaba con dificultad. ¿Alguna vez ha caminado en la calle descalzo? Seguro que no. Una vez allí en el servicio militar nos hizo sacar las botas y como una disciplina. Ay, no hay cama, no hay cómo. Duele. Me soñé así y cuando desperté ya le entendí. No estás predicando allá afuera. Que nadie de nosotros esté descalzo, hermano. El Evangelio. Cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias de salvación, hermano. Cuán hermoso, hermano. Hermano, hay cosas que dice Pablo, y Pablo no medía, no escatimaba ni su vida con tal de acabar la carrera y el ministerio que había recibido del Señor. Sabemos su historia, cuántas tribulaciones pasó por llevar este mensaje, y nosotros tenemos la labor de predicar en el poder del Espíritu Santo, confesando la palabra. La palabra está en nuestra boca, en nuestro corazón, hermano. Así que es bueno recordar estas cosas, hermano. Predicar, predicar. Aquí adentro, edificar también. No hay muchos maestros, escasos, pero hasta donde podemos. La enseñanza aquí adentro, la predicación allí afuera, hermano. Sí, ¿cuántas almas hemos ganado el año que pasó? ¿Cuántas vidas hemos traído a los pies de Cristo? ¿Y a cuántos les hemos edificado, hermano? Es una labor que hay que cumplir. Sí. Para eso Dios levantó ministerios, dones ministeriales que dice en Efesios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Hay un ministerio especial, específico, que se llama evangelista. Ese es el que predica y con todo se levante, hace campañas y todo eso. Hay un ministerio de evangelista. Pero todos somos llamados a predicar, a evangelizar, hermano. Hay dones de evangelista. En Efesios 4, ¿no? Ahí está, Efesios. Y seguramente entre nosotros debe haber esos dones también. Como pastores, entre ellos Dios, maestros, evangelistas. Evangelista es aquel que en cualquier lugar, y asiente nomás, una reunión
en un lugar, ya siente y se pone de pie y comienza a hablar. Se van a burlar mucha gente, le van a rechazar, pero está firme. Quisiera saber cuántos tienen ese llamado de evangelista, ministerio estoy diciendo. Todos somos llamados a evangelizar. El ministerio de evangelista. Queremos orar en esta hora. Y estos hombres y mujeres estaban llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? No es que alguien te ponga la mano y te tire al piso, no. También lo practicábamos antes. La llenura del Espíritu, cuanto más nos llenamos de la palabra, el Espíritu de Dios nos llena, andando según la voluntad de Dios, hermano. ¿Alguien tiene el ministerio de evangelista? Si tiene testimonio, y si no, el Señor lo va a revelar. Póngase de pie. Los evangelistas, estoy diciendo, luego todos. ¿Alguien tiene un ministerio de evangelista? Allí hay uno. De verdad, por ahí había algunos que no se apague ese don, que se avive el fuego del don de Dios en nosotros. Por ejemplo, yo con seguridad te lo digo, hermano, yo tengo ese don de pastor, hermano, lo sé, aunque otros me rechacen, se burlen, pero tengo ese don de pastor, se lo recibí del Señor. Hay un ministerio de evangelista o de maestro, hay también aquí, pero de pastor, sí. Pero el pastorado es una responsabilidad, como que cada don, cada ministerio, el pastorado es una responsabilidad que vamos a tener que dar cuentas al Señor. Como hemos tratado a las ovejas del Señor, como los hemos apacentado, como los hemos alimentado, tendremos que dar cuentas al Señor por todas las ovejas del Señor. El evangelista, ¿cuántas almas has ganado? Oremos, parece que no hay. Póngase de pie y vamos a orar, por favor. Y entonces sentí como la voz de Dios. Hablen. Ustedes ya tienen salvación, ya tenemos salvación. Hay multitud de gente allá afuera, hermano. Y las cosas que están pasando allá afuera. Predicar las buenas noticias. Allá afuera hay malas noticias. Por medio de los medios de comunicación hay malas noticias. Buenas noticias. Tu boca, mi boca, hermano. Y cuando te rechacen, cuando se burlen, es que estás hablando la verdad, hermano. Gózate. Sí. Oremos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.